Muy bien, pues cierro yo este apretado encuentro suareciano, que lo haré con muchísima brevedad porque al público no se le puede pedir más esfuerzos, con un tema menos conocido de nuestro eximio jesuita, que es su doctrina impositiva. Quería primero disculparme y disculparnos ante nuestros compañeros de mesas, porque hemos estado, Francisco en Salamanca y yo en mi universidad esta mañana, no hemos podido acompañaros. Y, en fin, creo que por corrección debemos reconocerlo y también agradecer antes de seguir adelante, la oportunidad de haber incluido en esta jornada, y reconozco que a base de insistirle al decano Víctor Tirado de esta conveniencia de hablar de esta faceta política económica de Francisco Suárez, que ya juzgarán si ha valido la pena o no. En cualquier caso, yo me alegro mucho y también felicito por haber organizado esta jornada suareciana que, bueno, pues era necesaria, ¿no? Bien, mi brevedad en cualquier caso se puede resolver con ese texto que todos estamos diciendo que podrán leer, y allí verán que articulo mi ponencia en 3 apartados. Primero, comienzo destacando el interés y la actualidad que presentan las ideas económicas de los doctores escolásticos españoles, esa escuela de Salamanca de la que hablaba esta mañana el profesor Juan Belda, con algunas discusiones sobre si podemos llamarla escuela de Salamanca o escuela ibérica, por lo que también hablábamos de Coimbra, o en inglés le dicen late scholastics, ¿no? Bueno. Bien, en este aspecto económico, y citando a 2 autores extranjeros que fueron los que pusieron encima de la mesa esta cuestión, Mallory Grace Hutchinson y Joseph Schumpeter, explico que se les considera los fundadores de la teoría económica moderna. Efectivamente, al reflexionar sobre diversos problemas morales que suscitaba el crecimiento económico y las actividades financieras o comerciales en esa España y Europa de los siglos XVI y XVII, que también se dijo esta mañana, ellos fueron capaces de describir el comportamiento económico del ser humano con unas leyes perfectamente válidas hoy en día. Por ejemplo, y la más conocida, es la teoría cuantitativa del dinero. Ellos razonan cómo, al abundar la cantidad de moneda en circulación, suben los precios de los bienes. Es exactamente lo que ocurrió en España, y muy particularmente en Sevilla, con la llegada masiva de plata americana. Es decir, describieron lo que es la inflación. O la teoría subjetiva del valor de los bienes, que es el precio. El precio para los economistas es la medida del valor. El precio dependerá de la abundancia o escasez de ellos, raritas, de su utilidad, utilitas, y de la apreciación personal que susciten, complacibilitas. Estas palabras ya se venían usando desde Aristóteles a Santo Tomás de Aquino y muy recientemente San Antonino de Florencia, en una Italia ya precapitalista. Los doctores de Salamanca la recogen y les dan ya, digamos, ese giro moderno, por también recuperar nuestro título de la modernidad. Hay otras cuestiones económicas, como la teoría de la propiedad, el análisis sobre los cambios y la usura, o esta cuestión de la tributación de las que le hablaré. En un segundo apartado, que no lo vamos a ver ahora por falta de tiempo, analizo el lugar donde se encuentran estas reflexiones de contenido económico en las obras de nuestros doctores, que es a partir de los comentarios de Francisco de Vitoria a varias cuestiones sobre la justicia que había escrito Santo Tomás en la segunda parte de la Suma. Luego lo seguirá Domingo de Soto con un nuevo título, ya no es comentarios a la Suma, escribe los tratados de Justitia et Iure, en 553, y después esto derivará, o lo que yo les comparo, es en el libro quinto del De Legibus de Francisco Suárez, ya de 1612, quien al hablar de las leyes odiosas dedica 6 capítulos a los impuestos. Pues bien, el análisis de estos capítulos constituye la tercera parte de mi trabajo, que les explicaré, digo, de forma muy sumaria. Pero antes quería explicarles las fuentes. He seguido el texto de la reciente edición del Corpus Hispanorum de Paces, de esta segunda serie que hemos comentado. Efectivamente, el profesor Carlos Paciero pues
ha concluido la traducción con un estudio crítico que no tenía la otra traducción que tiene el Instituto de Estudios Políticos. Y yo, para el tema de la imposición, me he apoyado también en varios artículos que allí les cito, que justamente comparan los principios tributarios modernos con el pensamiento de la Escuela de Salamanca. Este es el título de uno de ellos. Y lo que allí estudian, refiriéndose a Suárez y a otros muchos autores, es cómo al menos 8 o 9 de unos famosos 18 principios de tributación que en 1971 consolidó el profesor Fritz Neumark, ya los habían adelantado los doctores de Salamanca. En concreto, la suficiencia, la generalidad del impuesto, capacidad de pago, la redistribución, su continuidad, la capacidad de adaptación y flexibilidad activa o su economicidad. Como digo, en estos capítulos 13 al 18 del libro quinto de Legibus, Suárez propone una reflexión sobre las condiciones para la justicia en los impuestos, que se basará en 3 puntos. El primero es que se emitan con la potestad necesaria, es el capítulo 14, que también llama causa eficiente. Suárez concluye que solo el Príncipe Supremo puede imponer tributos, mientras que las demás autoridades deben limitarse a cobrarlos. Al hilo de estas ideas también van apareciendo algunas consideraciones muy sugerentes sobre el origen del poder civil que han sido tratadas ahora mismo, que también, por lo que he podido leer esta mañana, aunque no he podido asistir si he leído el texto en español, que se han estudiado el problema del poder. Y luego otra vez me volveré sobre él. O sobre la necesidad de administrar el dinero público con justicia, algo que, como repito varias veces, me parece de enorme importancia y rabiosa actualidad. La segunda condición la llama causa final, es su razón de ser, por qué y cómo deben pagarse los tributos. Suárez lo define como el bien común, que incluye el sostenimiento de los gastos del príncipe y el socorro a la comunidad política. En este apartado incluye una regla de justicia conmutativa. Debe mediar una proporcionalidad entre la importancia del destino de los impuestos y la cantidad que se pague. Y la tercera condición, en el capítulo 16, es un nuevo tipo de proporcionalidad ahora dentro de la justicia distributiva, que haya un equilibrio entre los recursos económicos de los súbditos, hoy diríamos contribuyentes, y el monto de los tributos. Explico así, me parece igualmente otro aspecto de enorme interés y actualidad. Suárez se pregunta aquí, citando a varios autores, con opiniones a veces contrarias a la suya, algo que hace con bastante profusión en estos capítulos, que esta mañana también comentábamos, ¿verdad? Se pregunta, Suárez, cómo repartir el cobro de impuestos entre ricos y pobres, particularmente cuando se aplicaban a bienes de uso propio, decía él. Hoy llamaríamos los impuestos indirectos sobre artículos de primera necesidad. No vamos a señalar ahora las diversas posturas, razonamientos y recomendaciones que incluye con esa sutileza característica suya cuando habla de lo que sea la indigencia. Pero sí les adelanto que nuestro jesuita era partidario de la universalidad de tales impuestos en la compraventa, aunque añade un consejo moral que les leo muy brevemente. Pero ello, no obstante, por la índole y el fundamento de esa ley y porque estos tributos tienen una mala opinión y son enojosos al conjunto de los pobres, harán muy bien los príncipes si prescinden de ellos en lo posible. Mucho más congruente sería imponer cargas similares y aún más gravosas a usos que no son necesarios, sino que se dedican a refinamientos o a un excesivo boato o a pura curiosidad. Y pasamos a comentar una posible cuarta condición para la justicia impositiva que Suárez se plantea en el capítulo 17, si se requiere el consentimiento de los súbditos para que este tributo sea justo. También fue esta una cuestión disputada en su época, de la que conocemos, por ejemplo, la enérgica postura del también jesuita Juan de Mariana sobre la sí necesidad de tal consentimiento. Hasta donde yo he podido entender, Suárez no fue de esa opinión. Aunque en sus obras, como estamos diciendo, escribe mucho y muy bien sobre la necesidad del consentimiento del pueblo en la transmisión y el control al príncipe legítimo,
considera que este caso del imperio fiscal lo puede ejercitar el príncipe, sin recurrir a las Cortes. Termino mi artículo resumiendo un capítulo 18 que analiza si las leyes tributarias obligan en conciencia al pago, aunque éste no se exija de forma ejecutiva. Otra discutida materia que está en la frontera del derecho penal, la filosofía moral o la teoría económica. Suárez nos propone ahora tres posturas diferentes, haciendo gala de nuevo de ese excelente conocimiento que tenía de autores antiguos y contemporáneos. Desde una más relajada, que lo niega, hasta otra más rigurosa, que sostiene el doctor eximio: siempre hay que pagar el impuesto justo. Pues bien, con estas brevísimas palabras espero haberles despertado algún interés hacia la obra económica de Francisco Suárez y el resto de aquellos grandes maestros de nuestro siglo de oro. Y no solo por el contenido argumentativo de sus trabajos, sino en muchos casos también por la actualidad de sus propuestas ante algunos problemas que compartimos hoy con aquella fascinante sociedad de la España moderna. Muchas gracias.